Buenas noches amigos, yo soy Nirvana Esotérica, medium, además investigadora del fenómeno paranormal. Y te doy la bienvenida a tu programa, La Hora Muerta. Además, quiero trasladarte, como siempre, el saludo de todo nuestro equipo, el Grupo Místico. Y bien amigos, iniciamos así nuestro programa de esta noche. Historias del más allá. Historias reales, contenidas en una carga residual. Vamos a hablar el por qué podría ocurrir que personas ya fallecidas puedan quedar atrapadas en un purgatorio, en un momento de muerte o en aquella historia que existió mientras estuvieron en vida. ¿Cómo es posible que esto pueda ocurrir si ya no están en este plano material y si estamos hablando del pasado? ¿Correcto? Pues bien, el alma de un ser humano, según investigadores muy serios, que tratan estos temas sobre la vida espiritual de todo ser humano, de todo ser viviente, el alma es pura energía contenida en un cuerpo físico, contenida en un cuerpo físico como un recipiente. Es así que cuando desencarnamos, cuando se separa el cuerpo físico del espiritual, sale toda la carga energética, toda la energía contenida que es el alma, el cuerpo espiritual. Ya no somos de carne y hueso, ya no estamos contenidos en un recipiente. Y es así que cuando el alma sale del cuerpo, toda esta energía fluye, comienza a recolectar toda la historia contenida en este plano físico. Las cargas de energías, los asuntos pendientes, el aprendizaje, todo comienza a ser recolectado y reunido para trascender. Cuando uno muere, pasa por un periodo de turbación. ¿Qué quiere decir? El despertar. Es como un sueño, se dice es como un sueño. Y el ser humano va a empezar a reaccionar de a pocos. Cuando despierta la muerte, comprende que ha fallecido, comienza a elaborar la trascendencia. Después de haber recopilado toda la energía que se encuentra todavía en este plano físico, es un proceso. Y es así que cuando existen resentimientos para una persona, los malos actos, asuntos que no han sido resueltos, esos, cúmulos de energía de un ser humano, son los que demoran en disolverse, por decirlo así. Y la persona, no en su totalidad, solamente parte de este alma va quedando retenido. De ahí que hay teorías que dicen que una persona cuando está viva y ve una sombra que la acompaña siempre, dicen hay un fantasma, una sombra que me persigue siempre, estoy en el baño, lo veo que está parado ahí, en el dormitorio, me he mudado de casa, ha pasado los años y continúo viendo siempre esa sombra o a esa mujer o a esa persona observándome. Se dice que vendría a ser la carga energética que no se resolvió en la vida pasada, que todavía conserva la figura de aquella vida anterior. Es decir, cargamos nuestros propios fantasmas. Somos nosotros en una vida anterior, la parte de un asunto no resuelto. ¿Correcto? De ahí que aparecen esas historias que nos cuentan las abuelitas, que cuando alguien va a fallecer, se sienten los pasos, pasó a despedirse, tac, tac, dicen, está que recoge sus pasos, justamente un día antes de fallecer o el propio día va recogiendo los pasos. Justamente es esta recolección de energía, depositada en las energías de otros seres vivos. Los asuntos pendientes, uno de ellos, objetos con cierta carga residual, muy queridos
por un ser humano podrían generarnos este tipo de retención, ¿correcto? Retención en la trascendencia. Bien, amigos, habiendo explicado esto, quiero compartir con ustedes una experiencia personal. Mi padre en vida fue un hombre muy sabio, extremadamente sabio. Ya después que falleció, se me apareció en una de tantas oportunidades en un sueño y me explicó lo que supuestamente se define como la vida. Él me dijo: la vida es un día de muchos siglos. Un día de muchos siglos. Una mañana, una tarde, un atardecer y la noche. Él me dijo: yo estaré contigo el resto de tu día. Hermosas palabras como reales. Un día de muchos siglos. ¿Correcto? Y es así, amigos, que vamos a iniciar con nuestras historias reales del más allá. Esta historia la registré cuando viajé al Ecuador. En este país ocurrieron hechos históricos como en todo el mundo, pero en este lugar, en esta propiedad, de alguna forma quedó retenida como una grabación del tiempo en este lugar. Cuando llegué a esta propiedad, la familia decía ser víctima de muchos tipos de actividades paranormales, tales como puertas que se abrían, que se cerraban, sonidos de pasos, objetos que se caían, que eran lanzados. Hablaban de una actividad paranormal muy fuerte en este sitio. Cuando iniciamos la investigación, se pudo realizar una comunicación instrumentada, es decir, registrar psicofonías, pero hubo una comunicación fluida. Cuando le pregunté a la presencia que estaba en el lugar, esta respondió ser un oficial. Soy oficial. Soy Guzmán Blanco del Cuerpo General, fue lo que respondió. Parecía ser que en este lugar había acontecido algún enfrentamiento, algún acontecimiento de guerra. En un primer momento, cuando escuché este nombre decir Guzmán Blanco del Cuerpo General, investigando sobre qué personaje podría ser el que se está describiendo en el lugar, llegué en un primer momento a la conclusión, en ese instante de la investigación, que se trataba que podría tratarse, bajo mi percepción, del presidente Guzmán Blanco. Fue un presidente venezolano que gobernó tuvo tres gobiernos desde el año 1870 hasta 1888 en Venezuela. Pero estamos hablando de Ecuador. ¿Qué podría ser un presidente venezolano en Ecuador? Es ahí donde inicio a una investigación más profunda. Y lo que podría haber justificado la respuesta de esta presencia en el lugar es que pertenecía a una logia masónica, ¿correcto? Esto ocurrió a la Escuela de Concordia, que fue fundada en el Ecuador. Antiguamente estas logias eran consideradas sectas que compartían conocimientos, tenían encuentros, eran encuentros escondidos. Estas personas, estas eminencias, se encontraban en ciertos puntos de las distintas logias para compartir el conocimiento. Sin embargo, quedó descartada la probabilidad que fuese algún tipo de energía, registrada de esta persona, Guzmán Blanco, el presidente de Venezuela, puesto que nos brindó más información. Y ahondando en la investigación, ocurrió una masacre el 2 de agosto de 1810, llamada la Masacre de los Próceres. Había ocurrido un acontecimiento anterior en Quito, donde unas personas habían sido retenidas. Se llamaba los Patriotas, que hicieron el asalto en el cuartel de Lima.
para liberar prisioneros que habían participado un año anterior en protestas políticas de aquella época. Y estas personas que habían sido retenidas iban a ser sentenciadas a muerte, eliminadas. Así que decidieron ir a rescatarlas. Asaltaron este cuartel, pero hubo respuesta de los españoles y existió una masacre. Más de 300 personas murieron ese día en esta masacre. Justamente por esta frontera en Ecuador, donde estaba la propiedad, podría haber ingresado el ejército que se decía provenía de Lima para combatir este acontecimiento. Y es así que la presencia con la que nos comunicamos dejó de hablar, él se presentó como Guzmán Blanco, el oficial del Cuerpo General, para pasar a hablar una segunda presencia, acusando a Guzmán Blanco de haber sido uno de los partícipes de su muerte. Esta presencia decía haber sido ahogada por muchos soldados que se reían como cobardes y que posteriormente ahogaron también a su hija. Vamos a mostrar unas psicofonías para que ustedes puedan escuchar aquellas palabras que nos hicieron llegar, bien, a esta probabilidad de existencia de una persona asesinada en esta masacre. ¿Correcto? Que pudo haber sido así. No estamos afirmando nada, pero estamos tratando de ahondar de dónde podría provenir esta primera historia. Bien, en esta primera psicofonía, al preguntar ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres? Responde, le habla el oficial. ¿Correcto? Escuchemos. ¿Cómo te llamas? Bien. ¿Cómo te llamas? Cuando pregunto, ¿cuál es tu nombre? Responde, habla Guzmán Blanco, del Cuerpo General. Escuchemos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Bien. Supuestamente hasta en este momento se identificaba como el propio Guzmán Blanco del Cuerpo General. Claro está, no necesariamente el único Guzmán Blanco sería un presidente. Podría haber sido el nombre del oficial. ¿Correcto? Guzmán Blanco del Cuerpo General. Ahora, a continuación van a escuchar una secuencia de psicofonías donde la otra presencia nos cuenta cómo fue el momento de su muerte. Un fallecido narrándonos la historia que vivió en el último instante de vida. Van a escuchar la psicofonía que dice: no dirán nada, cuidado, fue Blanco. Con todo su ejército me ahogaron y se reían como cobardes. Me asesinaron varios, en boca cerrada, quiere decir en silencio, sin que nadie se entere de ello. Y luego atacaron a mi hija, para posteriormente preguntar, ¿quién eres vos? ¿Correcto? Escuchemos este relato del más allá. ¿Hay alguien aquí presente? ¿Por qué estás en esta casa?
¿Hay alguien aquí presente? ¿Por qué estás en esta casa? Bien, ¿por qué esta presencia podría estar repitiendo este momento de muerte? Según investigadores, según mi propia experiencia, además, sumada a estos conceptos, a estas versiones, ese momento no está siendo superado por el alma de esta persona. Queda como testigo, queda registrada como un eco este momento que no perdona. Aquí hay un momento que hay que hacer una observación sobre qué es el perdonar, ¿correcto? Vamos a hablar, por ejemplo, quiero poner un ejemplo. Digamos así, un niño que no comprende, un niño pequeño de 5 o 6 años, que no comprende que mamá y papá tienen que trabajar todo el día para sustentar el hogar. Este niño percibe que está solo, a veces con la abuelita, a veces se queda solo y papá y mamá nunca están. Están trabajando para sustentar la familia. Sin embargo, el niño lo percibe como un abandono. Cuando es adulto, crece con un resentimiento, donde dice: mi mamá nunca estuvo a mi lado, mi papá tampoco, todo el día trabajaban. No les perdono que crecí solo, que me sentía abandonado. ¿Correcto? En ese caso, vamos a hacer un análisis sin entrar al juzgar, pero esta persona es lo que percibe. Percibe que creció solo, sin embargo papá y mamá siempre estuvieron trabajando para sustentarlo. Puede decir, esta persona no los perdono por ello, pero sin embargo se podría decir que no hay nada que perdonar. Está haciendo todo bajo su percepción, es lo que siente, hay que respetarlo, se siente desvalorado, se siente abandonado, pero es su propio sentir, que luego cuando se hace adulto en su vida puede hacer lo mismo o puede no hacerlo, ya es su periodo de aprendizaje. Sin embargo, acusa a los padres: no los perdono por haberme dejado siempre solo. Y los padres dicen: pero si yo te dejé siempre solo porque tenía que trabajar para darte el sustento, el alimento, los estudios y todo lo que tú necesitabas. Sin embargo, permítame, estamos hablando de que para perdonar hay otro tipo de accionar. Cuando, digamos, el caso de que un adulto ejerció una agresión moral o física contra un menor, no te lo perdono. Estamos hablando, ahí sí que quizás se necesite perdonar. Un acontecimiento que marcó la vida de alguien, doloroso, físico, vuelvo a repetirlo, moral, una violación, un asesinato. Estamos hablando de ese tipo de agresiones que pueden marcar la vida y la existencia de un ser humano. Ahí sí estaríamos hablando que hace falta perdonar. ¿Y por qué pongo estos ejemplos? Porque un alma, un fallecido, cuando suelta el cuerpo físico, cuando se vuelve energía, se va a encontrar con todo lo que hizo y aprendió en su existencia. Y en esa búsqueda, en esa recolección de su propia energía, se va a encontrar con que pueden necesitar el perdón de alguien que sí le hizo daño. Parte de él trascenderá y encontrará paz, pero esa parte no. Y es así que se le aparece siempre en sueños, siempre se hace sentir quizás, puesto que está buscando el perdón. Y es así que posiblemente este acontecimiento que ocurrió en ese lugar siglos atrás continúa grabado como energía y carga residual. Una presencia que quizás ha trascendido parte de ella, quizás aún no lo ha hecho, porque hay que tener en cuenta que el tiempo existe solamente en el plano terrenal, no en el espiritual.
Y es así que esta presencia, parte de ella queda estancada en el no perdonar. Y aquí sí estaríamos hablando que tiene que perdonar a los soldados, al propio Guzmán Blanco, a quien generó su propia muerte y lo que es peor, la muerte de su hija, que al parecer es lo que no perdona en esta masacre. Es así que al no tener perdón, al no perdonar, está lleno de odio, de rabia, es que no trasciende esta historia. Bien, vamos a pasar a nuestra segunda historia de esta noche. También ocurrió en el Ecuador. Esta segunda historia la he llamado historia de un crimen. Cuando llegué a una propiedad que existía mucha actividad paranormal, por esa razón me llamaron, la verdad es que en ese momento muchas personas guardaban silencio. Me hablaban de que había una señora que estaba mal de salud, que tenía pesadillas, tenía fuertes dolores de cabeza. Se hizo ver si es que se trataba de un aneurisma, no tenía aneurisma. Le daban por momentos ataques de pánico, le tenía mucho miedo al mar, entre otras cosas. Era la mamá, la abuela de este lugar, la matriarca de la casa. En ese momento ellos pensaban que quizás era víctima de brujería. Acá en el derecho brujería porque ella era normal, entre comillas normal. ¿A qué se referían? A que trabajaba, hacía deportes, por las mañanas trabajaba, se desarrollaba dentro de una normalidad y de la noche a la mañana que empezó a tener estas dolencias en la cabeza, comenzó a tener ataques de pánico y se transformó, como decían ellos, en otra persona. Cuando se inicia la investigación en el lugar, todo indicaba que la actividad ocurría en el entorno de un adorno que había en la casa, en la esquina donde se encontraba la imagen de una sagrada familia. Era un adorno de cerámica muy bonito, donde estaba José, la Virgen María y el Niño Jesús. La Sagrada Familia estaban en un caballo, muy hermosa la imagen. En el entorno a este objeto es que ocurría la actividad. Y es más, según tenía entendido, hasta habían movido el objeto de sitio y donde movilizaban el objeto ocurría la actividad. Es así que se inicia la investigación con cada uno de los integrantes de esta familia. Cuando conversé con la nuera, es que obtuve las respuestas a tantas preguntas de estos fenómenos. Ella me contó la historia que había ocurrido y que había marcado para siempre, lamentablemente, a esta familia. Bien, ocurrió, obviamente, repito, en el Ecuador. Jorge era hijo de una familia acomodada. Habían varios hermanos. Al casarse, no conseguía trabajo, pero él era, digamos, trabajaba para su propia familia. Era sostenido por la familia. Es decir, ellos aportaban los pañales, los alimentos. Él trabajaba apoyando a la familia para recibir este tipo de ayuda, por decirlo así, puesto que realmente no era un sueldo. Vivía todavía a cargo de la familia en cierta forma. Trabajaba dentro del grupo familiar, pero no estaba totalmente independizado. Su esposa, de igual forma, su papá Simón, se llamaba Don Simón, él tenía a su esposa y precisamente la esposa de Don Simón era quien sufría de las migrañas y quien era víctima de aquellos ataques de pánico. Rebeca era su hija, esposa de Jorge. Ella me contó, ellos tenían 5 hijos. Me contó que una mañana, cuando Jorge salía a trabajar con su familia, vivían en propiedades separadas, vivían en la propiedad de Don Simón y la familia de Jorge vivía en otro lugar. Digamos de que sí mantenían distancia. El viaje en auto demoró en llegar de una propiedad a la otra, o sea, mantenían si había una distancia, no estaban tan cerca, no estaban nada cerca. Me contó que Jorge un día, cuando se disponía a trabajar por la mañana, era un día muy nublado.
Bien, pero ese día ocurrió algo que jamás imaginaron. Jorge cometió un atropello a una persona. Según decía él, salió de la nada, de entre la neblina, rápidamente, y él no dio tiempo a frenar, golpeándolo y haciéndolo volar por el aire. Colapsó en el suelo. Cuando él se acercó a ver a la víctima, pensó que éste estaba muerto. Él pensó, dice, en ese momento pensé huir, le contó a su esposa. Sin embargo, testigos llamaron a los bomberos, llamaron a la policía y esto no ocurrió. La sorpresa es que esta víctima había sido una persona que había escapado de un penal. Era un prontuariado y tenían que llevarlo a prisión nuevamente. Pero este hombre quedó paralítico, quedó en silla de ruedas. Después del tiempo que estuvo en recuperación, igual fue encarcelado. Y es así que Jorge y su esposa Rebeca sentían que por fin fue preso este hombre, menos mal que no hubo que reparar en este accidente, según ellos cuentan. Sin embargo, comenzaron a recibir llamadas anónimas, amenazando a la familia. Tiraban piedras que rompían las lunas de la casa. Era una pesadilla. Su vida se transformó en una pesadilla. Para dejar a los niños a la escuela, decían que hacían peripecias, vivían aterrados y atormentados. Las últimas amenazas ya eran dirigidas directamente a Jorge. Decían que en cualquier momento iba a ser asesinado. Cuando siguieron el recorrido, la trayectoria de las llamadas, estas provenían de la prisión. Estaban totalmente seguros que se trataba de esta persona que había sido atropellada y que había quedado paralítica como consecuencia de este accidente. Es así que don Simón tuvo la idea de poner un alto a toda esta historia de terror. Así que con contactos fue haciendo llamadas y consiguió contactarse con un reo que se encontraba en la misma prisión, pagándole una fuerte suma de dinero para que asesinara a este hombre que amenazaba la integridad y felicidad de su familia y de los suyos. Es así que ocurrió lo que había sido pactado. Este hombre, en su silla de ruedas, fue apuñalado en prisión y murió. La mañana que recibió don Simón la llamada que decía que el trabajo había sido hecho y que ya no había más problemas para esta familia, empezaba lo que era peor. Su esposa, doña Inés, empezaba a tener fuertes migrañas, llevándola hasta el médico, realizándose diferentes pruebas para saber si tenía algún tipo de aneurisma o tumor cerebral, saliendo todas las pruebas negativas. Ataques de pánico que la llevaban a querer autoeliminarse porque sentía que en cualquier momento algo podía pasar. Se sentía amenazada y es así que realizando la investigación paranormal logramos contactarnos con la presencia que atormentaba esta familia. Y él decía ser el hombre asesinado. Decía que le iban a pagar, me asesinaron. Encerrado murió, decían. Que lo habían asesinado y que esta familia iba a pagar. Llegó tu destino. Bien, y precisamente esas son las psicofonías que van a escuchar a continuación. Esta presencia contándonos su historia, cómo fue que lo mataron. En la primera psicofonía, él asegura, encerrado murió. La segunda, dice, me mandaron matar. La tercera psicofonía, te vas a arrepentir. Asesinos, llegó tu destino. Escuchemos una por una. ¿Qué quieres decirle?
¿Qué quieres decirle? Bien, ustedes pueden volver a escuchar esta historia si les gustó en YouTube, en mi canal de YouTube, como Nirvana Esotérica, Historia de un Crimen. Bien, y llegamos a nuestra tercera historia. Esta historia sí ocurrió aquí en nuestro país, Perú. Ocurrió en Ica. No puedo decirles exactamente el lugar. Me hubiese gustado poder hacerlo. Sin embargo, hay que mantener la reserva de dónde ocurrió esta investigación, a petición de los propietarios, quienes gentilmente nos cedieron las psicofonías registradas, nos contaron la historia que había ocurrido en el lugar donde se inician todos los hechos y que fueron corroborados con las psicofonías en la investigación. Sin embargo, con la condición de mantener la reserva del lugar, puesto que ahora es un lugar público, hay turistas, es un lugar muy bonito, pero que no vamos a mencionar. Bien, esta historia se inició en el año 1918-1920 aproximadamente. Ocurrió en una finca muy grande, era una casa enorme, muy hermosa, donde habían personas que trabajaban la tierra, cultivaban y vivían de sus cosechas. La historia se inició con el principal protagonista, se llamaba Francisco y Demetria. Ellos eran dos jóvenes con planes de matrimonio, dos novios que querían casarse. Y en aquella época, cuando se realizaban estos matrimonios tan grandes, invitaban a toda la familia y con mucha anticipación la familia viajaba digamos en este caso la familia de Demetria, que era de Cajamarca, viajó hasta Ica con anticipación para hospedarse en el lugar y participar, ayudar en todos los preparativos que habían que hacer para este matrimonio, para el matrimonio que se iba a realizar. Y es así que Demetria, con mucho cariño, recibió a su prima. ¿Quién era su prima? Se llamaba Ailis. Ailis era una muchacha muy hermosa, cabello claro, casi rubio, a no ser que además era rubio. Me decían que era muy hermosa, de cabellos rubios y de ojos claros, no sé si eran celestes o verdes, pero eran ojos muy claros. Se corría el rumor que Ailis no era hija de su padre, sino de un amante que había sido el dueño del lugar donde trabajó su mamá, que era un alemán, un alemán que vivía en Cajamarca. Y le puso justamente el nombre, lo escogió este alemán, quien fue su padrino, el nombre de Ailis, que significa dulce en alemán, porque decía que parecía un dulce, que era una niña muy dulce. Es así que la llamaron así, Ailis. Ailis llegó con su novio llamado Aníbal, un joven campesino, quien le había propuesto matrimonio y que en algún momento pensaban realizar este matrimonio. Sin embargo, hasta este momento eran enamorados, eran novios. Viajaron con toda la familia a esta casa, a esta finca de Francisco, que era propiedad de los padres de Francisco. Cuando son recibidos, decían que en este lugar, que todavía conserva algunas, eran unas esculturas, unas estatuas de alabastro, muy hermosas. Decían que todos los jardines eran grandes, hermosos, tenían esculturas por todos lados, en cada parte del jardín una escultura. Y esto fue lo que impresionó a Ailis, quien poco a poco fue ingresando a la relación,
de Demetria con Francisco hasta el punto en el que llegó a terminar con esta relación, puesto que Francisco decidió cancelar el matrimonio para comprometerse con Ailis. Demetria, muy triste por lo que acontecía, decidió salir de la casa, irse a su tierra natal. Y según cuenta la historia, mientras salió de Ica hacia Cajamarca, tuvo un fatal accidente y ella murió. Según cuenta, Francisco descubrió que Demetria, al perderla, era el amor de su vida. Y es así que entra en un cuadro depresivo. Las malas lenguas decían que Ailis, siendo la nueva novia de Francisco, todavía sostenía una relación con Aníbal, el campesino. Y es hasta el día de la muerte de Ailis, siguió con sus encuentros escondidos con Aníbal, quien había sido su novio con anterioridad. Cuando Francisco llega a un cuadro muy delicado de depresión, este se ahorcó en ese lugar. Se ahorcó en la propia finca. La mamá de Francisco entra en una depresión, no sabía qué hacer, si Ailis se quedaba en el lugar o si la debía mandar a su casa, no sabía qué hacer, y lamentablemente en aquella época se desata una pandemia llamada la Españolita, muriendo también en esta epidemia la mamá de Francisco, quedando Ailis como dueña, entre comillas, del lugar, y como su mano derecha, Aníbal. Sin embargo, poco fue lo que duró esta felicidad material para Ailis, puesto que también contrajo la fiebre españolita y murió. ¿Correcto? Y es así que se quedan todos estancados en este lugar. A pesar que habían construido una propiedad muy bonita encima del terreno, la actividad paranormal continuaba en este sitio. Objetos que se movían, que asustaban a los turistas, presencias, sombras, entre tantas actividades se sentían pasos de caballos, entre muchas otras cosas. Y es así que, registrando psicofonías, pudimos corroborar efectivamente que las presencias en el lugar se trataban de los personajes de esta historia. Van a escuchar a continuación una primera psicofonía que dice: con ella hablaba de colgarlo. Escuchemos. Bien, ahora si analizamos esta frase, dice: con ella hablas de colgarlo. Y curiosamente, Francisco, el propietario del lugar, murió colgado en el patio de la finca. Entonces, hablaríamos que esta mujer, Ailis, lo llevó a la depresión y hablaba con su pareja Aníbal, con su expareja, de llevarlo a la depresión al punto que se ahorque, porque con ella hablabas de colgarlo, o fueron quienes lo ahorcaron, haciendo pasar este evento como un suicidio. Podría ser. Estamos especulando, pero tratando de analizar las palabras con el contenido de esta historia. Ahora, dice: tramposa fuiste tú. Tramposa fuiste tú. Escuchemos. Tramposa fuiste tú. 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 Tramposa fuiste tú.
Estaríamos hablando, puede ser la suegra o podría ser Demetria, acusando a Elis de que fue una tramposa, porque entró a la relación de Francisco con Demetria. Ellos la invitaron como una invitada, era un familiar con quien querían compartir la dicha del matrimonio, y esta mujer, cuando ingresó al lugar, quedó impresionada con la casa grande y supo de alguna manera entrar con trampas y conquistar así a Francisco, al punto en que éste canceló su matrimonio con su amada Demetria. La siguiente psicofonía dice: este es mi lugar, este es mi lugar. Escuchemos. Ailis diciendo: este es mi lugar. Desde el momento en que pisó ese lugar, nunca quiso salir de él, al punto en que prefirió dejar al novio y traicionar a su prima antes de irse. Decían que lo que ella más amaba de este lugar eran las esculturas de alabastro. Se quedó impresionada con las estatuas de imágenes de divas, imágenes de mujeres con el dorso desnudo, con los mantos tipo romanos que habían en estos jardines. Y es así que la siguiente psicofonía dice: alabastro tiene. Es el material con el que estaban esculpidas estas esculturas. Escuchemos. Alabastro tiene. Estaríamos hablando que esta presencia está en la carga residual, porque todavía conservaban algunas esculturas de alabastro. En las esculturas de alabastro, energía residual por apego. Apego a las cosas materiales. Entonces, aquí se estarían cumpliendo algunas de las versiones de las distintas teorías que muchos estudiosos, tanto del fenómeno paranormal como de la vida espiritual, de otros planos, de otra existencia, han compartido. Presencias atrapadas en un momento de perdón, de odio, de impotencia, energías impregnadas en ciertos objetos, en ciertos lugares. Y bien, amigos, hemos llegado así a la parte final de